Hola, soy Manuel García y quiero dejar un gran abrazo y un saludo para Radio Echegoyen de Talcahuano. Así que en algún minuto nos vemos por ahí. Cariño a todos los artistas hermanos de esa región. Chao, muchachos. Hola amigos, les habla Mario Mutis del grupo Los Jaivas. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a través de Radio Echegoyen a todos los amigos de Talcahuano y espero que nos veamos muy pronto. Amigos de Radio Echegoyen de Talcahuano, soy Jorge Culón del conjunto Inti Illimani y le mando un saludo a todos los auditores, a la gente de Talcahuano y sobre todo a los músicos de Talcahuano con quienes estamos hablando. Hola, soy Claudio Parra, pianista del grupo Los Jaivas y quiero mandar un cariñoso y cálido saludo a todos los amigos de Radio Echegoyen de Talcahuano. Hola queridos auditorios, soy Adanovsky, vuestro cantante preferido, y un saludote para Radio Echegoyen de Talcahuano. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Cordera de Versuit y para Radio Echegoyen de Talcahuano les mando un abrazo muy grande y escuchen nuestra música. Que la pasen bien. Hola amigos, somos la Romería de Santa Fortuna y queremos saludar a la Radio Echegoyen. Muchas felicidades. Felicidades, salud y fortuna para todos. Radio Echegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano. En lo más alto del dial escuchas Radio Echegoyen. Hola, ¿cómo están a todos? Estamos comenzando nuevamente nuestro programa Tribuna Libre en su cuarta temporada, nuestro segundo capítulo, y obviamente con nuestros compañeros de siempre. Doy el saludo al señor Richard Rivas, nuestro profesor de tecnología de nuestro establecimiento, y además el profesor Richard Rivas es magíster en educación, con otros estudios, sobre todo en la Universidad de Concepción, Universidad Santa María. Profesor también de excelencia. Richard, ¿cómo estás en esta tarde? Bastante bien, viene con ganas de poder conversar hoy día. Tenemos mucho que conversar. Y a mi lado se encuentra también el profesor de matemáticas, el profesor Felipe Leiva, nuestro profesor actualmente desempeña el cargo de la coordinación del departamento de matemáticas. El profesor es además posgradista del UFEM de Toulouse. ¿Cómo está, profesor Felipe? ¿Cómo lo ha tratado la vida en la tarde? Bien, y con muchas ganas de ya ir zanjando un poquito esta reforma que es bastante amplia, que estaba un poco ambigua también, pero ir cerrando y dando informaciones bastante precisas ahí para que los que nos escuchan vayan también familiarizándose con el tema, que no es menor. Sí, no es menor. Bueno, ya el profesor Felipe comienza a hablar del tema, a introducirnos que en realidad vamos a generar como un diagnóstico de cómo está la educación en Chile. El capítulo anterior habíamos analizado un poco de qué se trataba la reforma, pero por qué se están haciendo estas cosas. Y eso es lo que nosotros no hemos discutido hasta el día de hoy. Creo que hay que darle un pase importante a lo que es la historia del movimiento educativo en Chile y los intentos de reforma, que en realidad lo que están haciendo es como mantener lo mismo, entonces cambiar para que siga lo mismo, porque en realidad la educación gratuita, la educación sin selección, la educación sin copago a lo mejor está manteniendo el status quo. Lo otro importante, hay que considerar de que este movimiento, esta reforma educativa no venía confeccionada, se está armando, se está rehaciendo, y la participación plena de las bases tiene que darse, pero obviamente con ese trabajo epistémico, con el trabajo del conocer, del motivarse, de ver de qué se trata, porque aquí la educación nos atañe a todos. No hay ninguna persona al que no impacte el área educativa. Richard, ¿cómo crees tú que se está proyectando esto? ¿Desde dónde empieza? Te doy la pregunta es bien abierta en realidad. ¿Cómo se enfrenta la educación chilena a esta reforma educativa? Ya, vamos en pie en la historia, ya.
vamos a ir un poquito para atrás, ¿cómo se gesta esto? Porque tenemos este sistema educativo. Ya son más o menos 4 décadas de que se redactó el ladrillo, ¿cierto? Que es quien puso los alineamientos económicos en nuestro país. Y no solo económicos, sino que también sociales. ¿Ya? Porque esta preocupación de construirse la economía, ¿cierto?, se transformó también en un modelo de sociedad. Bueno, recordemos que muchos estudiantes que venían de la Universidad de Chicago, ya el conocido Chicago Boys, por ejemplo, Sergio Castro, Pablo Barahona, Ernesto Fontaine, ¿cierto?, propusieron y redactaron esta guía, ¿cierto?, del ladrillo, y de ahí aparecieron varias cosas que decantan en lo que ocurre hoy día. Por ejemplo, ellos tomaron ciertas políticas fiscales, y algunas de ellas fueron, por ejemplo, disminuir el gasto público. Disminuir el gasto público, ¿cierto?, influyó, obviamente, en lo que tenemos hoy día como educación, como salud y como, ¿cierto?, varios otros aspectos. Y también esta desregulación del mercado, ¿cierto? Y el mercado, al ser desregulado, y lo podemos ver hasta hoy día, donde varios colegios, afortunadamente el nuestro no es el caso, pero varios colegios, ¿cierto?, abusan de este sistema por esta desregulación, ya esta apertura al mercado. Entonces, ese es nuestro punto de partida para ir entendiendo por qué viene esto, ¿cierto? Después se promulga la ley LOCE, que es la ley de ordenanza, la ley orgánica de educación, sí, de educación, ¿cierto? Y con toda esta desregulación del mercado, llegamos hasta el 2006, donde nuestros alumnos, principalmente, ¿cierto?, el llamado Movimiento Pingüino hizo su aparición, y se trabajó bastante en esto, y se luchó mucho. Pero lamentablemente, ¿cierto?, sabemos que al final se terminaron validando estas malas prácticas que tenía la LOCE, ¿cierto?, en la LEGEP, y es en el momento en el que estamos ahora, ¿ya? Y de ahí es un poco el punto de partida para que empecemos a revisar nuevamente los diferentes puntos y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos entender. Hay que pensar que desde el año 1854, cuando se crea la ley de educación primaria obligatoria, hasta el año 1952, el núcleo principal de la educación era precisamente el área pública y el área estatal. Y el mundo privado solamente tenía un 25% de acceso a los recursos por alumno, que es lo que tiene ahora. Por eso que la educación pública estatal antes del 52 y desde el 52 hasta el año 73 potenció mucho esto de lo que es el soporte de un modelo económico que era la industria de sustitución de importaciones, que era un modelo de desarrollo bastante moderno, porque se pretendía industrializar, generar capital cultural adquirido a los estudiantes, pero de acuerdo a un modelo de planificación. Por ende, hasta el año 73 yo tengo perfectamente claro que la educación tenía una planificación de acuerdo a lineamientos estatales. Pero después del quiebre, y ya estamos hablando ya de la dictadura de Pinochet, se instala un modelo, como dice el profesor, donde ya se pierde, se neoliberaliza y empiezan a salir como los grandes pecados que tenemos hasta el día de hoy. Sí, eso es lo importante y lo que se tiene que quedar claro, que el modelo no ha cambiado desde la dictadura hasta el día de hoy. Aquí te tengo un dato, Rafael, sí. Mira, después de la Constitución de 1980, ahí hay un periodo también donde más de 1000 escuelas privadas subvencionadas entraron al sistema. Y la tasa de matrícula de esta aumentó del 15% en 1981 a un 31% en 1990. Y ahí ya vemos cómo ha progresado. Claro. Y que hoy en día llegamos a cifras a más del 50%. Bueno, es complicado. Desde el 73 hasta el año 1881 nosotros no hay una metida de mano, porque teníamos que esperar la generación que usted dijo, la generación del ladrillo, de los Chicago Boys, y en el año 81 ya comienzan las reformas educativas hasta el día de hoy. Les menciono solamente 4 o 5 y se van a dar cuenta que no ha cambiado mucho.
Primero, se descentralizó la administración de la escuela del Mineduc a los municipios. Después se estableció un sistema de voucher, después se flexibiliza el currículum, se establece el CIMSE y aparece la LOCE. Bueno, creo que ese marco, esa mesa es la que tenemos hoy día. Creo que todavía hay una segregación, todavía hay un planteamiento claro desde la privatización, una potencialización muy fuerte hacia el área privada. Y fíjense que ya estamos entrando a una zona bien complicada, porque cuando los bienes son públicos, cuando los bienes tienen que ver con condiciones de necesidad primaria como es el tema educativo y entregarte herramientas para sobrevivir en un futuro donde la ultra especialización es un arma esencial dentro del mercado, lamentablemente la educación trabaja con el mismo modelo de mercado y se empieza a desregularizar, y eso ya comienza a tener problemas porque ya estamos entendiendo como bien de consumo la educación. Richard, ¿qué efectos podría tener la desregulación? ¿Hay algunos ejemplos? Bueno, tenemos un montón. La desregulación trajo consigo ciertos problemas varios. Esta desregulación ha provocado que muchos sostenedores, ¿cierto?, que obviamente lucran, entreguen una educación que es paupérrima, fijada solamente en lucrar. Consideremos que en promedio, ¿cierto?, la subvención por alumno es de 60.000 pesos, ¿ya? Pero si ahora pensamos que existen también, ¿cierto?, alumnos prioritarios, ¿cierto?, yo voy a prevalecer tener muchos alumnos dentro de mi sala de clase, 45 alumnos, por ejemplo, que es un gran problema. 45 alumnos dentro de una sala, ¿cierto?, con un profesor, y obviamente va a repercutir en la calidad. Obviamente a este tipo de sostenedores no le importa mucho, pues le importa más la cantidad de alumnos que puedan tener, y más aún si por ellos puede ganar una mayor cantidad de dinero. Son algunos de los datos que podemos comentar. ¿Algún otro comentario, Felipe, en el tema? Fíjate que lo que estamos analizando un poco es darnos cuenta que el proceso de reforma educacional no es un quiebre. No estamos orientándonos tampoco a un cambio radical, porque van a seguir teniendo, por lo menos el Estado no se va a meter en el tema de la desigualdad social ni en la exclusión. No se toca ese 8% de colegios que están en manos particulares, privados. Claro. Y ojo con eso, que muchos de esos colegios están en manos de iglesias. Entonces, ya ahí... yo estaba leyendo en la tarde, y se los comentaba aquí a mis amigos, alguna frase del padre Berrío. Y dentro de lo que plantea el padre Berrío, que me parece notable lo que él conversa y lo que compartió, es que si la iglesia en sí se funda en los ideales de la igualdad y los principios de la fraternidad y los principios de la paz, ¿cierto?, ¿por qué no hace un acto fraterno, un acto de solidaridad, y entrega ese porcentaje alto de recursos económicos al Estado para que este mismo también no tenga el conflicto económico, el tema del conflicto de intereses, y la iglesia haga lo que tiene que hacer y el Estado haga lo que tiene que hacer y se separen las cosas? Pero no vamos a comparar la matrícula del Colegio Cumbres, por ejemplo. Bordeando los la mensualidad, 450.000 pesos aproximadamente. Bueno, pero eso no es tanto comparado con la cuota de ingreso, que ahí estamos hablando de 2 millones de pesos por cada persona. Entonces, ahí tú estás comprando un tejido social, estás comprando un capital social, que eso va a traer como consecuencia una retribución financiera mayor, pero sobre todo generar una sociedad exclusiva. Y Chile tiene esa característica de generar un espacio de segregación a tal nivel de que el clasismo no se ha cambiado durante todo el siglo XX. Es cosa de revisar, ¿cierto?, el coeficiente Gini en el que está Chile, ¿cierto?, en la desigualdad de ingresos. Y nos encontramos que estamos más cerca de Haití de lo que vamos a estar cerca
de algún país, ¿cierto?, que integre la OCDE. Claro, y el tema como para quebrar eso, obviamente la educación, la rayada de cancha tiene que ser para todos, la cancha tiene que estar nivelada para todos. Pero nos damos cuenta un poco también de lo que nos mencionaba acá Rafael, de los temas que trabajó esta dictadura en los, digamos, en educación, ¿cierto? Que esta reforma hay algunos temas que no toca. El sistema de evaluación SIMSE no se habla, se habla del currículum. Se habla un poco de la descentralización, ¿cierto?, de la administración de las escuelas. Ahí tampoco tenemos mucha claridad, pero de alguna forma parece que están temblando los municipios. Claro. Porque van a sacar la platita ahí del... Son recursos frescos que tienen los municipios que pueden destinar a tapar hoyos en realidad. Y eso son los fondos educativos, tapar hoyos de municipalidades. Y eso trae como consigo el debilitamiento de todo lo que es en sí la educación pública generada precisamente para tener una cancha rayada, para que el Estado te dé las garantías suficientes para llevar a cabo una proyección a nivel nacional. Y eso lamentablemente está súper desarticulado. El Ministerio de Educación no está haciendo bien su pega desde hace mucho tiempo. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es Tribuna Libre, Radio Echegoyen 107.3, y también nos puedes escuchar en el www.radioechegoyen.cl. Aquí Alejandro nos da el visto bueno. Vamos a una pausa musical y volvemos. Volvemos entonces. Estábamos conversando con Richard y Felipe sobre como el contexto en el cual se va a instalar esta reforma educacional. Felipe, más o menos, déjanos claro con alguna cifra o déjanos claro con algunas situaciones. Ya, sí. Vamos a ir a la parte ahí que hay hartas dudas, ¿cierto? Y que nacen dudas lógicas de un proceso de reforma, donde nos comenzamos a preguntar dónde estudiar, qué va a ser más conveniente, ¿cierto? Bueno, a grandes rasgos voy a dar un panorama del dinero que se va a invertir, de lo que dice Hacienda, de lo que dice el Ministerio de Hacienda. Tienen una proyección que de aquí a 12 años, más o menos, en esta reforma se va a gastar alrededor de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Exactamente. ¿En qué? Eso, ¿para dónde van las plata? Las plata van principalmente a lo que tiene que ver con los colegios subvencionados, con los que tienen este copago que se quiere eliminar, ¿cierto? El Estado de alguna forma, y por ahí lo han dicho, se quiere transformar en un gestor inmobiliario. ¿A qué me refiero? Quiere empezar a comprar esos colegios donde los sostenedores no pueden cubrir la compra del inmueble, ¿ya? Por ahí va. Ahí va el dinero, 5.000 millones, no es menor, creo yo. ¿Sabes que ahí hay un problema, Felipe, con la reforma que yo creo que no lo vieron los gestores de esto? Que cuando el Estado se hace cargo como gestor inmobiliario, lo más probable es que se le exija a los colegios, a los sostenedores, que sean dueños de su edificio, de su inmueble, para evitar este doblaje, este problema del cruzamiento de dinero. ¿Qué sucede? Que ahora, como le están dando plazo
al tema de a los sostenedores, estas plata se van a tener que ir. Ahora, en vez del concepto del lucro propiamente tal, que en realidad esto funciona para, si es que no me equivoco, el 18% de los colegios que adscriben al final lucro. Pero vamos a ir a esa cifra. Esta plata no va a estar destinada precisamente a la educación, sino que ahora va a ser un ahorro activo para poder comprar el inmobiliario. O sea, en vez de potenciar la educación desde el aula, le está disminuyendo las platas. Y esas platas que es para comprar el edificio, finalmente la excusa ahora de recortar. Estamos hablando de recortar no solamente material educativo, sino hasta ir recortando horas de clase. Y si recortas horas de clase, recortas sueldos. Y si recortas sueldos, estás recortando docentes. Vamos a tener entonces con esto una baja sustancial en lo que son los contratos. Y eso el ministro parece que no lo está viendo. No lo han visto. De hecho, este dinero del que le hablo, como proyección, ellos dicen que va a ser aproximadamente el 5% de los recursos que se buscan obtener con la reforma tributaria, que creo que también por ahí la podemos conversar en alguno de estos programas. Por supuesto, viene la reforma tributaria con todo. Ahora, los sostenedores y directivos van a tener que dedicarse ahora a ver cómo se articulan en estos cambios institucionales. Claro. Y les va a exigir, además, a los profesores que se ajusten a estas medidas, que se supone que ya va a ser una economía de guerra. Claro. Va a pauperizar completamente el panorama de gestión educativa. Este es una de las tantas ambigüedades que tenemos. ¿Cuál va a ser la figura legal que van a tener los colegios municipales y cuál va a ser la figura legal que van a tener los colegios particulares subvencionados? A mí me hace mucho ruido y me preocupa que los colegios particulares subvencionados se transformen en escuelas charter. Lo comenté antes en la interna. Las escuelas charter son escuelas que nacen al alero del huracán Katrina, ya en Nueva Orleans, donde se destruyen muchos establecimientos públicos y se transforma en una nueva figura. Y empiezan a aparecer estos colegios charter, que es una especie de colegios particulares subvencionados, en donde al alumno, al apoderado, se le pasa un voucher y se le dice: usted tiene aquí $1.000.000, por ejemplo, para educar a su hijo. Muchos de estos... Y es lo que pregona, digamos, claro, son como los eslogans del gobierno. Claro, entonces hay que tener cuidado que no nos vayan a pillar de nuevo con los pantalones abajo, ¿cierto? Como el 2006. Y hay que estar atentos para poder revisar estas cosas. ¿Cuál va a ser la figura legal? ¿Cuál va a ser el compromiso de los establecimientos educacionales, tanto municipales como los colegios particulares subvencionados? Bueno, hay bastantes cosas que conversar. Yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa, porque ya vamos a entrar después como al cierre. Hay muchas cosas que conversar, yo creo, pero lo importante sí es que se tenga claro de que esto se discuta, porque el tema de la educación en sí no es un tema que atañe a tecnócratas, porque si no, lamentablemente volvemos a la educación en un sistema productivo muy parecido, homólogo a lo que es las empresas, ¿cierto? Y la educación no es una empresa, no es un bien que genere una productividad que sea acumulable, sino al contrario, que genera equidad y obviamente eliminar la desigualdad. Vamos a una pausa musical y volvemos. Este es el 107.3, nos escucha desde Radio Echegoyen, una emisora abierta. Vamos y volvemos. Revolución caliente, música para los dientes, azúcar, clavo y canela, para rechinar la muela. Revolución, por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta. La chinita que me quiera, que me deje la puerta abierta. Revolución caliente.
Volvemos, estamos en Tribuna Libre 107.3 y obviamente nos estás escuchando en Radio Echegoyen. Nos puedes escuchar en el www.radioechegoyen.cl. Estamos en la red de las emisoras que piensan. Les doy a ustedes la radio emisora. Sí, les voy a hacer una pregunta abierta. El ministro Izaguirre se mandó un comentario que ha dejado bastante roncha. Y uno de los comentarios dice: no haré una política educacional al gusto de la calle. Estamos hablando de que esto trajo muchas repercusiones. Y sobre el fortalecimiento de la educación pública, Izaguirre dijo: no le adjudico la responsabilidad del deterioro de la educación pública a los profesores, sí a quienes formulamos las políticas públicas. Sin ellos no hay reforma, remarcó. ¿Creen ustedes entonces que hay una coherencia en lo que se está haciendo como reforma y la frase, la declaración del ministro Izaguirre? Yo por lo menos creo que nosotros ya estamos aquí para pensar y no nos detengamos en estas menudencias, que cierto que es lo que pasa todos los días y lo vemos lamentablemente en televisión abierta. Un montón de dimes y diretes que no llevan a ninguna parte, porque si usted se pone a revisar todos los alcances de la reforma, lo que más va a encontrar es las retroexcavadoras, los patines, ¿cierto? No hacer caso a la calle, y no es la cuestión de fondo. O sea, yo creo que debemos tomar conciencia de que hay cosas más importantes y exigir que se muestre realmente lo que se va a hacer. Ya tenemos que, bueno, por lo menos hay algunas figuras como que ya están establecidas, que son respecto a la educación parvularia, ¿cierto? Donde ya se aprobó la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que es eso lo que se hizo, pues todavía se transformó, ¿cierto? Se creó este marco legal, esta figura, pero tampoco hay un diseño hacia abajo que deje claro lo que va a pasar. ¿Ya? Sí, Felipe. A ver, cuando conversamos de la reforma, ¿cierto?, que va a ser un tema para largo, acuérdense, estimo yo que estos procesos materializados se van a ver en bastantes años más, 20, 30 años más. ¿Ya? Cuando hablamos de la reforma, es verdad, a veces analizamos un discurso que dice el ministro, que dijo la presidenta en su momento, y nos damos cuenta que hay un poco de inconsistencia, Creo que la reforma está haciendo simplemente un cambio de dinero. Creo que se están pasando platas para allá, para acá, pero no se está hablando de lo que hay que hablar, que justamente tiene que ver con el currículum, ¿cierto? ¿Para dónde va Chile? ¿Qué proyecto país tiene Chile y la educación apoyando ese proyecto país? Vamos a seguir con las pruebas estandarizadas, ¿cierto? No hay ningún proyecto claro. Entonces, construir una reforma sin consultar a la calle, me parece... no. Sí, me parece una falta de respeto. Y hay que recordar de que las demandas en educación se han logrado siempre a través de movilizaciones y de marcha. Hay que recordar la Revolución Pingüina, el mochilazo, para darnos cuenta que en realidad esos son los agentes, esos son los actores sociales que provocan la transformación. Y lamentablemente la presidenta está tomando esta reforma por una presión de una movilización que hubo. Claro. Y además un tema electoral que no es menor. Dentro de sus promesas, ella garantizó esto. Muchos países ya tienen educación gratuita y de calidad, sobre todo países de nuestra región, y lamentablemente nosotros estamos quedando fuera de este panorama. Si analizamos el contexto OCDE, nos estamos dando cuenta que las pruebas estandarizadas, por lo menos todas las pruebas estandarizadas, tenemos 50 puntos de diferencia con el mejor de nuestros puntajes. Y como usted dice, profesor, en el concepto Gini, nosotros estamos muy lejanos desde el punto de vista de la desigualdad, estamos muy lejanos del tema de la equidad, simplemente porque ese 7-8% no se le va a tocar. No es
para nada resentido, claro. Pero creo que los cambios se tienen que hacer a nivel macro y total. Que no es casual, porque si revisamos, ¿cierto?, algunos resultados de prueba, solo un 6% de los alumnos, ¿cierto?, con mejor puntaje a nivel nacional logran estar en la media, recién en la media de los colegios OCDE. Y vamos a ver quiénes son, ¿ya? Como decías tú, gran parte, yo creo que de ellos son los colegios que son particulares, ya, que tienen un capital social también distinto. Y dejamos de lado, ¿cierto? Hasta el momento no se potencia la educación pública y no hay poca claridad, ya, de cuál va a ser el fortalecimiento de la educación pública. Ya, insisto, con cuál va a ser el nuevo marco legal, dónde están los profesores, ¿cierto? Algo se está haciendo con los profesores. Tuvimos la oportunidad ya de estar conversando con Olimpia Rivero algunas cosas, ¿cierto? Y nos mostró que se estaba haciendo algo, pero también hay un camino que tenemos que tomar con los alumnos, porque podemos tener los mejores recursos, pero si los alumnos tampoco están comprometidos, si no hay diálogo con ellos, no vamos a aprender mucho, aunque tengamos los mejores profesores del mundo y la plata esté para todos lados. Y sobre todo con los directivos, porque los directivos, para llevar a cabo escuelas, ¿cierto?, y colegios eficientes, van a tener que trabajar o transformar esta gestión de acuerdo con otro tipo de recursos. Entonces, con los recursos que estén disponibles. Por eso que estamos dándonos cuenta que este panorama es mucho más amplio en el espectro. Mira, Rafael, para ir terminando el tema, ¿cierto?, y dar algunos datos ahí importantes. Bueno, acá hay una tabla de los perjudicados con el nuevo sistema de financiamiento. Perjudicado entre comillas, ¿cierto?, cuando hablamos del dinero. En Chile, para ir poniéndonos en contexto, en Chile hay un total de 5.965 colegios subvencionados, ¿ya? Donde 3.470 de ellos, a vista de todo, lucran, ¿ya? Entonces, el 33% de los establecimientos particulares subvencionados que cobran financiamiento compartido verán disminuidos sus recursos totales. Justamente lo que estamos hablando ahí de esta nueva gestión, de esta nueva mirada que hay que tener. En estos colegios estudian 446.796 alumnos, equivalente al 36% de las matrículas del sector. Hay 121.144 alumnos prioritarios que se verán perjudicados, es decir, de cada 4 estudiantes perjudicados, uno es hoy clasificado como prioritario, pertenece al 40% más vulnerable de la población. Entre los perjudicados también habrá al menos 22.000 alumnos que estudian gratis en estos colegios, debido a que reciben CEP, ¿cierto? Y que ahora esta CEP, esta asignación, ¿cierto?, de dinero a alumnos prioritarios, se va a ampliar. Se está hablando de una CEP para la clase media. Claro. En algún momento vamos a tener una claridad, ¿cierto? Y otros 45.000 que por pertenecer al 15% más vulnerable también están libres de cobro. Como dato. Sí. Bueno, aquí lo paradójico es que se esté interviniendo a los niveles vulnerables, ¿cierto? Estamos hablando, yo creo que básicamente aquí en Chile los 8 últimos deciles van detrás para adelante, ¿cierto? Claro, sí. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Se está alterando precisamente porque no se está tocando a un sector que está muy privilegiado y el que tiene la acumulación de los recursos claramente establecidos. Si yo establezco, por ejemplo, un índice 2020, voy a darme cuenta que el 10% de la población más rica gana 14 veces más que el 10% de la población más pobre. Yo no quiero ser alarmista, pero si me meto al 5%, ahí va a quedar la escoba. Y si me meto al 2% o al 1%, o al 0,1%, que no es menor. Como con varios estudios, ¿cierto?, la Universidad de Chile lo clarifican, el 0,1% de este país, ¿cierto?, está en manos de un pequeñísimo grupo. Claro. Bueno, y eso se traduce hoy en día en la educación. A eso es lo que digamos, que finalmente ellos son los que están logrando, entre comillas, tener un estándar a nivel internacional. Pero si yo me voy a nivel macro y establezco nuestro país como una sala de clase, nos vamos a dar cuenta que un alumno que sea Mateo no sirve para que el curso pase. Estamos reprobando, chiquillos.
y estamos reprobando completamente. Entonces, la mirada que debe tener el ministro es que todos los alumnos pasen de curso. Claro, lo podemos ver también con los resultados de la PSU. Si contamos a un alumno que alcanzó los 500 puntos, eso llevándolo a cálculos reales como un 1.6, está reprobado. Absolutamente reprobado. ¿Ya? Incluso con 600 puntos ya podría ser un 4, así como arrastrado, si es que no me equivoco, según Educación 2020. Yo creo que es un poco menos, según los cálculos de mi amigo Tito, le voy a preguntar, pero ya, creo que es incluso menos. Pero lo paradójico es cuando tú das la PSU y le muestras los ensayos a los jóvenes y dicen 600 puntos, me fue bien. O sea, estamos hablando que es risorio, porque estamos acostumbrados a un estándar súper bajo educacional, y eso se puede ver, pero con esos síntomas. Bueno, algunas palabras de cierre, chicos, porque ya estamos como cerrando este capítulo, que realmente es como bien ingrato. Es como tomarse un café cargado y darnos cuenta realmente el tipo de educación que tenemos, y lo digo con mucho dolor, yo creo, porque y trato de interpretarlo ustedes también. No sé, ustedes van a tener su momento, pero para poder expresarlo, pero como profesores nosotros sentimos que por un momento a otro no es lo que nosotros pensábamos, ¿cierto? Cómo nos íbamos a plantear dentro de la docencia. No es como nosotros pensamos esta realidad. Nosotros nos esmeramos mucho en preparar nuestros materiales, ¿cierto? Tratamos de generar esto con mucha pasión, pero si no hay un buen capitán dentro de este barco que es Chile, lamentablemente nuestro sistema, nuestra pega al final no sirve de nada. Si ese es el cuento, y cuando a ustedes le dicen en su trabajo que la pega no sirve para nada, no sé, igual da esa sensación como de vacío. Y no es una mirada pesimista, por favor, es simplemente los estudios que avalan que este tipo de reforma y que nuestro país necesita una emergencia en cuanto a los cambios educativos. La palabra no es revolución, yo creo, pero sí una reforma más participativa. Richard, algunas palabras de cierre. Bien, hacer el llamado a que la gente se informe. Todavía la información es muy ambigua, pero bueno, ya hay un lugar donde se puede informar, que es de alguna forma humildemente con lo que estamos haciendo nosotros. Invitamos a que nos puedan escribir, ¿cierto?, en nuestra página de Facebook, al correo, que también puedan aportar con datos para poder construir esta educación que queremos, ¿cierto? Tenemos que poder compartir y revisar todo, desde la historia, ¿cierto?, de revisar a dónde van a ir las platas, y aquí está el futuro en juego de muchos niños que todavía no saben qué va a pasar con ellos. Ojo, por ejemplo, el sistema de tómbolas que se viene para ver dónde van a estudiar los alumnos. Eso. Que de alguna forma es una crítica que hace la derecha, y que también, bueno, se han sumado muchos sectores. Entonces, estamos dejando muchos flancos abiertos, no hemos cerrado nada. Así que el llamado es nuevamente a seguir en esta línea de aprender, de comunicar y de participar. La educación la hacemos todos, no solo los profes o los directivos o los alumnos. Felipe. Voy a hacer un llamado, principalmente a la autoridad, a nosotros mismos, a la toma de conciencia. Llegar de alguna forma a analizar que para hacer educación tenemos que comenzar de tener un proyecto claro, poseer un proyecto país claro. Así que hago el llamado a que nos informemos claramente, pero a no perder el norte, de que estas reformas a veces llegan a ser solamente una pintada de la casa. Lo que falta en Chile es una construcción de la casa. De nuevo, volver a construir en educación, meternos en el currículum, comenzar a ver en qué estamos fallando, dejar de Chile, que Chile sea un país que solo exporta materias primas. Por ahí va la educación, creo yo. Así que ahí el llamado a los gobernantes también a reflexionar, y a nosotros mismos en el día a día. Más que contundente, entonces creo que vamos a terminar este programa con estas ideas que son potentísimas. Yo creo que con lo que ustedes mencionaron, chicos, yo creo que podemos seguir conversando que largo, pero esa es la pega que tienen nuestros auditorios ahora. Claro. Vamos a terminar nuestro programa recordando además que nos puedes escuchar en el www.radioechegoyen.cl
y también nuestro programa los días sábado y domingo a mediodía. El lunes también nos puedes escuchar a las 10 de la mañana, como para poder informarte también del acontecer y además comparar el tema de las declaraciones. El viernes a las 11 de la noche, ahí ya el viernes se puede uno más relajadamente escucharlo, y el sábado de 1:30, y también se retransmite a las 8 de la tarde, estamos hablando de las 20 horas. Bien, entonces una cobertura completa. Se agradece, Alejandro, tu gentileza, un apoyo fundamental en la mesa, y nos vemos el próximo jueves con nuevos temas también. Con nuevos temas. Yo creo que por ahí hay algunos ya sugerencias. La página Facebook de Tribuna Libre está abierta para que quien quiera proponer algún tema para compartir, para debatir. Por favor, la tribuna está libre. Búsquennos en Facebook, Tribuna Libre. Tribuna Libre. Terminamos y nos estamos viendo la próxima semana. Esto es Tribuna Libre.